Te invito a ver este video, sé que será de gran ayuda para ti. Y recuerda, somos Linaje Real. Hola a todos, qué gusto arrancar con este nuevo análisis. Hoy vamos a desglosar un texto verdaderamente fascinante llamado Cárceles espirituales, rompiendo las cadenas del adulterio y la fornicación. Y miren, lo que hace que este material sea tan vital, y la razón por la que estamos hablando de esto hoy, es su enfoque completamente único. En lugar de irse por el camino de la condena o el moralismo severo, que es lo típico, la fuente toma una postura más distante, casi en tercera persona, para analizar el costo emocional y espiritual del pecado sexual. Trata el tema con una mezcla súper interesante de compasión clínica y sabiduría teológica. Así que vamos a sumergirnos de lleno para descubrir cómo el autor desentraña todo este complejo tema. Para entender exactamente de qué estamos hablando, esta va a ser nuestra ruta rápida de hoy. 1. La cárcel espiritual invisible. 2. Teología y psicología del vínculo. 3. La raíz del hambre emocional. 4. El cuerpo como templo sagrado. Y 5. Los 7 pasos hacia la libertad. Así que arrancamos con la sección 1, la cárcel espiritual invisible, y vamos a explorar el peso oculto del pecado sexual. Hay personas caminando por ahí todos los días arrastrando unas cadenas emocionales inmensamente pesadas, pero que claro, son completamente invisibles para el mundo. El autor le habla directamente a quienes están atrapados en estas prisiones secretas, y esto nos conecta con las palabras del Evangelio de Lucas en el capítulo 4. Proclamar libertad a los cautivos. Es una conexión fascinante, ¿no creen? El texto nos plantea por qué históricamente se asocia sanar un corazón roto con liberar a un prisionero. Básicamente nos sugiere que el daño emocional es literal y psicológicamente equivalente a estar encerrado en una celda sin poder salir. Y es que la fuente argumenta firmemente que estas acciones íntimas fuera del compromiso no deberían minimizarse. No son simplemente un error de una noche o un resbalón. Operan más bien como trampas psicológicas y espirituales increíblemente complejas. Al entrar en estas dinámicas, se genera una confusión mental brutal y una fragmentación severa de la autoestima. En resumen, la persona termina construyendo su propia prisión espiritual, desorientada emocionalmente y perdiendo por completo de vista su propio valor. Bien, pasamos a la sección 2, Teología y psicología del vínculo. Básicamente, cuando la biología se encuentra con las escrituras. Ahora, esto me parece de lo más revelador del material, la correlación directa entre la ciencia y la teología. Por un lado, la visión bíblica en 1 Corintios dice que la unión íntima fusiona a 2 personas en una sola carne. Pero por otro lado, biológicamente, la ciencia nos dice exactamente lo mismo a través de la oxitocina, que es la hormona del vínculo. La naturaleza diseñó esta hormona como un pegamento para mantener unida a una pareja en un entorno seguro. Pero ¿qué pasa cuando este químico se libera en un contexto inestable o ilícito? Ese pegamento natural se corrompe y se transforma en lo que la psicología clínica llama directamente un apego traumático. Y esto nos lleva a la definición de lo que el texto llama una atadura o un lazo espiritual. Piensen en lo que la cultura popular suele romantizar. Le llaman tener mucha química con alguien. Pero el autor es bastante claro aquí, y lo redefine brutalmente. Nos dice que en relaciones destructivas esto cero que ver con el romance. Es literalmente un sistema nervioso que se ha vuelto adicto. Esto explica a la perfección por qué a veces alguien simplemente no puede alejarse de una relación tóxica, digamos, con una persona casada. Su cuerpo y su espíritu están enganchados en un ciclo de dolor recurrente con alguien que simplemente no está disponible. Vamos a la sección 3, la raíz del hambre emocional. Aquí veremos el pecado sexual, pero desde la lente de que es un síntoma. Si nos preguntamos por qué alguien buscaría estas conexiones dañinas, la respuesta recae en el concepto clínico del apego ansioso. El autor sostiene que nadie entra a estas dinámicas por pura malicia, sino por hambre. Literalmente se busca llenar un vacío de abandono a través de la intimidad física, o tal vez buscar la validación que nunca se tuvo de una figura paterna. Es una herida emocional tan pero tan profunda que empuja a la persona a racionalizar lo irracional. Llega a pensar que es 1000 veces preferible aceptar ser usado como objeto antes que tener que lidiar con el aterrador silencio de estar a solas. Y bueno, aquí llegamos al corazón de todo esto. Pongan mucha atención a esta frase porque encapsula la tesis principal con una fuerza innegable.
El pecado sexual es un síntoma, la soledad es la enfermedad y Dios es la cura. O sea, wow, es un cambio de perspectiva monumental. Al ver este comportamiento no como la enfermedad en sí, sino solo como la fiebre o el síntoma de una soledad crónica, el autor quita de en medio todo ese juicio moral tan pesado y en cambio abre la puerta para un tratamiento que sea verdaderamente empático. De hecho, el texto ilustra esto con una analogía que me parece buenísima. Compara a quien busca validación en relaciones ilícitas con una persona muriendo de sed que, por desesperación pura, busca agua en un pozo envenenado. A ver, la sed es 100% real y válida, pero esa fuente de agua la está destruyendo lentamente. Teológicamente hablando, el autor destaca que Dios no ve estas acciones con asco o repulsión, sino con una inmensa compasión al ver todo el dolor y la desesperación que hay detrás de esa búsqueda equivocada. Pasamos a la sección 4, el cuerpo como templo sagrado, es decir, un cambio de paradigma total en la identidad de la persona. Aquí tenemos un choque frontal de ideas. Por un lado tenemos la visión secular del mundo, que la verdad suele reducir el cuerpo humano a un simple objeto transaccional de placer, algo que se usa y se desecha. Y por el otro lado está la visión teológica, que eleva el cuerpo a un diseño sagrado. Bajo esta lupa, los límites sobre la sexualidad no son reglas aburridas para arruinarle la vida a la gente, para nada. Son parámetros diseñados estratégicamente para honrar al individuo y proteger su delicado ecosistema emocional de una fragmentación dolorosa. Y todo esto aterriza en una paráfrasis increíble de Primera de Corintios que hace el autor. Tu cuerpo es tan sagrado que yo mismo decidí vivir en él. La idea aquí no es regañar a nadie, sino reconstruir. Es convencer a la persona de soltar de una vez por todas esa mentira de que su cuerpo es para que cualquiera lo use y empezar a asimilar que su físico es, literalmente, la residencia de lo divino. Reclamar esta identidad, según la fuente, es el paso número 1 y absolutamente indispensable para sanar. Y así llegamos a la sección 5, 7 pasos hacia la libertad. Vamos a ver esta metodología clínico-teológica en acción. Lo genial de esta metodología es cómo entrelaza la psicología con lo espiritual. Empieza nombrando la cárcel, que básicamente es externalizar el problema para quitarle ese poder oscuro al secreto. Luego, rompe el vínculo mediante la oración. De ahí, pasamos a algo súper práctico, cerrar puertas. Hablamos de bloquear contactos, borrar números, alejarse. Después, buscar terapia para sanar esa raíz de abandono, a la par de renovar la mente para verse como alguien redimido y no como alguien culpable. Por último, buscar una comunidad honesta de apoyo y persistir en la gracia. Entender que si hay recaídas, el mundo no se acaba. El objetivo es levantarse y buscar esa restauración constante. Para ir cerrando, el autor no te deja a la deriva con toda esta información. Termina con una herramienta muy práctica y compasiva, una oración guiada específicamente para romper estos lazos del alma, recordando el valor del linaje real de la persona. Además, siendo muy realista sobre que reconfigurar el cerebro y el espíritu toma tiempo, hace una invitación a usar recursos constantes, como un devocional diario llamado Sanando con Dios, para apoyar esa recuperación en el largo plazo. Y bueno, para despedirnos, los quiero dejar con esta pregunta provocativa para que le den un par de vueltas en la cabeza. ¿Cómo cambia el proceso de sanidad al ver el cuerpo como un diseño sagrado? Explorar este texto ha sido súper revelador. Nos muestra cómo la mezcla del entendimiento clínico con la sabiduría teológica nos da herramientas reales, no solo para cambiar conductas, sino para restaurar por completo nuestro valor interno. La próxima vez que hablemos de sanidad emocional, recordemos que la meta final es recordar cuánto valemos en realidad. Ha sido un placer acompañarlos en este desglose hoy. Sigan cuestionando, sigan aprendiendo y nos escuchamos en la próxima exploración. Gracias por ver este video. Sé que es de gran apoyo y bendición para ti, que eres linaje real. Dios te escogió a ti, mujer de Dios.